Bien, hermanos, buenos días, que el Señor les conceda su paz. En el día de hoy me corresponde compartirles una píldora de esperanza, la cual la vamos a realizar partiendo de la lectura y la reflexión del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41-47. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Palabra de Dios. Bien, me permito comenzar esta reflexión de esta píldora de esperanza partiendo de los hechos que hemos estado viviendo a lo largo de estos días, dentro de la Pascua. Resulta que a nivel litúrgico estamos culminando lo que llamamos la octava de Pascua, que son 8 días durante los cuales seguimos celebrando un único acontecimiento, que es nada más y nada menos que la victoria de Cristo sobre la muerte. Viendo entonces una comparación entre lo que es el Viernes Santo, que lo celebramos un solo día, mientras que el Sábado Santo lo extendemos la celebración durante 8 días. Una primera reflexión, una primera enseñanza es que sobre todo debemos de tener siempre una esperanza. Esperanza que nos recuerda estos 8 días con los cuales hemos estado viviendo la resurrección del Señor y no nos hemos quedado únicamente con lo que es el Viernes Santo. Ahora bien, paso a un segundo elemento, que es aquel pasaje bíblico en donde encontramos a los discípulos de Emaús caminando hacia este mismo pueblo de Emaús, justamente, en donde Jesús se hace el encontradizo por el camino, porque estos apóstoles, estos discípulos habían perdido una esperanza, por así decirlo. Ellos estaban confiando en que Jesús iba a ser el gran rey, el que todo el mundo había estado esperando, y sin embargo perdieron la esperanza al ver como la trágica noticia de la crucifixión del Señor. Y entonces Jesús se hace el encontradizo y a los apóstoles discípulos se les abren los ojos al partir el pan, cuando Jesús se les revela partiendo el pan después de haberse hecho el encontradizo. Entonces, segunda reflexión, el Señor siempre se nos va a aparecer en aquellos momentos en donde pareciera que nuestra esperanza está perdida. Y me remito entonces ahora a otro pasaje bíblico que también hemos escuchado esta semana, en donde las mujeres van al sepulcro vacío y aparece un ángel en donde les dice que Jesús, el crucificado, el Nazareno, no está allí, que ha resucitado, y que tienen que ir a los discípulos para que vayan todos juntos a Galilea, que allí le verán nuevamente. Este ir a Galilea es volverse a encontrar con el Señor. Recordemos que en Galilea es el lugar donde el Señor empieza todo su ministerio pastoral, haciendo el llamado para cada uno. Entonces ir nuevamente a Galilea es para que cada uno se encuentre en sus hogares y empiece a ver por qué motivos estudió lo que estudió, qué fue lo que lo llamó a ello, qué fue lo que lo llamó a realizar una unión matrimonial, qué fue lo que lo llamó a realizar cualquier acción positiva en donde el Señor le llamó para que le sirviera desde cualquiera de sus ámbitos. Y entonces, entrando en materia con lo referente al texto bíblico que acabamos de ver, viendo la esperanza desde estas perspectivas, es necesario decir y recordar que en este tiempo del COVID-19, en donde estamos nosotros en cuarentena, necesitamos tener esperanza, y una esperanza con resiliencia. ¿Y por qué esperanza con resiliencia? Porque resulta que los apóstoles que estaban reunidos todos aquí en sus casas, los discípulos que estaban reunidos en sus casas, compartían allí todo lo que tenían, ¿no? Y entonces vemos cómo si tienen necesidad de vender sus bienes, lo hacen y lo comparten con una alegría de corazón. Y eso, que tienen el temor
de la persecución. Entonces es necesario que en esta cuarentena nosotros también hagamos lo mismo. Compartamos desde el corazón todo aquello que nosotros podemos tener, que tengamos una esperanza con resiliencia. ¿Y qué es esa resiliencia? No perder la esperanza, estar siempre dispuestos a ayudar, a colaborar, a esperar, a aceptar todo esto que es para nuestro bien. Los apóstoles en este texto estaban en sus casas y no podían salir porque estaban en plena época de persecución. Nosotros ahora tenemos que estar en nuestras casas y no podemos salir porque tenemos un virus que nos está afectando y que nos puede causar daño. Entonces nuestra responsabilidad es quedarnos en casa para poder en un futuro ayudar con todas estas dificultades que se pueden presentar después de esta cuarentena. Entonces recordemos tener una esperanza con resiliencia en donde seamos capaces de aguantar, de compartir, de tolerar todo lo que tenemos en este preciso momento, como lo hicieron los apóstoles en aquel entonces, teniendo en cuenta que Jesús siempre se va a hacer el encontradizo cuando perdamos nuestra esperanza y que vamos a tener siempre personas que nos van a estar ayudando a encontrar la esperanza, como aquel ángel en el sepulcro vacío en donde anuncia a las mujeres que vayan con los discípulos a Galilea. Y recordemos que Galilea es ir a ese primer amor en donde nos encontramos para empezar a realizar todas las buenas obras que hemos empezado a hacer.